Le pareció divertido darle un rodillazo en la cara a la nueva camarera, justo enfrente de una multitud abarrotada de viernes. Los teléfonos capturaron cada segundo. Las risas resonaron en las paredes iluminadas con neón. Durante 30 segundos brutales, Stephen Cook se sintió como un rey. Pero esto es lo que pasa con el bar La Fama. A veces, el suelo tranquilo en el que estás pisando pertenece a alguien que no perdona. Cuando ella levantó la vista con sangre en los labios y no lloró, la habitación se quedó helada. Ese tipo de frío que significa que alguien acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Lo que Stephen no sabía era quién era el dueño del edificio donde la estaba haciendo sangrar y quién ya estaba cruzando la puerta. Si ya te enganchaste y quieres disfrutar de esta historia, suscríbete y déjame un comentario haciéndome saber desde dónde me estás viendo. Siempre es increíble ver desde dónde nos ven todos. Además, mañana tengo otra historia increíble preparada y definitivamente no te la querrás perder. Muy bien, de vuelta es la historia. Es una fría noche de viernes en La Fama, el bar más respetado y temido del sur de Manhattan. Las luces de neón zumban sobre las barras pulidas. Risas y jazz mezclándose con el tintineo de los vasos de whisky. Linda Maya, de 24 años, nerviosa pero decidida, comienza su primer turno. Es callada, observadora, latina, con su delantal perfectamente atado, sus ojos escaneando el caos con tranquila profesionalidad. Un cliente grosero chasquea los dedos. Ella se apresura, derramando accidentalmente whisky en su manga. Stephen Cook, el gerente del bar, musculoso, engreído y vestido con un chaleco negro, sonríe con desdén desde detrás de la barra. ¿Intentas ahogar a mis clientes, dulzura? La multitud ríe. Linda se disculpa, pero Stephen no la deja ir. Le agarra la muñeca con fuerza. Salen los teléfonos. Esto es lo que pasa cuando contratamos de la calle. Luego el rodillazo, de risa con fuerza. Ella se desploma, sujetándose la cara mientras las risas se convierten en un silencio incómodo. Una gota de sangre cae al suelo. La puerta del bar se abre. Pasos pesados resuenan. Walter López, el dueño, alto, tatuado, vistiendo un largo abrigo negro, entra con los ojos fijos en la escena. ¿Qué pasó aquí? Nadie responde, pero él ya lo sabe. La boca de Stephen se abre, pero no sale nada. Su confianza se evapora. Walter avanza, su abrigo rozando a los clientes congelados. Todavía no mira a Stephen. Su atención está fija en Linda, todavía de rodillas, la sangre goteando sobre la madera pulida. Se agacha junto a ella, sorprendentemente gentil. ¿Puedes ponerte de pie? Linda asiente, temblando. Walter extiende su mano, nudillos tatuados, palma callosa, y espera. Ella la toma. Mientras Linda se levanta, la habitación ve el daño. La sangre le corre de la nariz a la barbilla, su ojo izquierdo se hincha, su blusa blanca está arruinada. La mandíbula de Walter se tensa. «Mírame», dice en voz baja. Linda levanta la mirada, esperando piedad. En cambio, encuentra reconocimiento, como si él ya hubiera visto esto antes. «No hiciste nada malo». No una pregunta, un hecho. «Yo derramé». «No hiciste nada malo». Stephen finalmente habla. «Walter, hombre, ella la estropeó». «Cierra la boca». 2 palabras. La mandíbula de Stephen se cierra de golpe. Walter se endereza, todavía sosteniendo el brazo de Linda. Se vuelve para mirar a Stephen y la habitación se congela. «Tyler, llévala a la oficina de atrás. Los kits de primeros auxilios están en el cajón de abajo». Tyler se apresura hacia adelante. «Sí, jefe». Linda duda, pero Tyler la guía lejos. En el momento en que ella desaparece, la expresión de Walter cambia. La preocupación gentil se desvanece. Lo que queda es el hombre que construyó un imperio sobre el miedo. «Todos fuera». La multitud no se mueve. Los teléfonos todavía transmiten. Dije, «Todos fuera». Las sillas chirrían. Los vasos son abandonados. En 90 segundos, la Fama se vacía excepto por Walter, Stephen y un camarero. «Ustedes dos», le dice Walter al camarero. El camarero huye. La puerta se cierra con llave.
Steven se queda solo, rodeado de cristales rotos y la sangre de Linda. Walter, escucha. Entonces, le diste un rodillazo en la cara. Estaba dando un ejemplo. En mi bar, tu bar necesita disciplina. Mi bar tiene una regla. El respeto se gana y se hace cumplir, pero no lo haces cumplir con los indefensos. No le clavas la rodilla en la cara a una mujer mientras la gente lo filma. Walter se acerca. Acabas de hacer que la fama parezca que toleramos eso. Me disculparé. Harás más que eso. Steven retrocede. Walter, nos conocemos desde hace 3 años y no aprendiste nada. Walter se quita el abrigo, remangándose, exponiendo santos y pecadores tatuados en blanco y negro. Tienes 3 segundos para rezar, Steven. Espera, 3, por favor, 2. Steven corre hacia la puerta trasera, da 5 pasos antes de que el puño de Walter le golpee la columna. Steven cayó al suelo con fuerza, jadeando. El impacto le sacó el aire de los pulmones, dejándolo con sibilancias en la misma madera donde Linda había sangrado minutos antes. Walter se paró sobre él, respirando controlado, los puños apretados a los costados. Su sombra cayó sobre el cuerpo de Steven como un sudario. ¡Levántate! Steven tosió, arrastrándose hacia atrás con los codos. Walter, por favor, no sabía que te levantarías. Esta vez, Steven obedeció, incorporándose contra la barra. Sus piernas temblaban, el sudor le perlaba la frente, a pesar del aire acondicionado frío. Walter no avanzó, solo observó, estudiando a Steven como un cirujano estudia un tumor antes de extirparlo. Hace 3 años que trabajas para mí, dijo Walter en voz baja. Hace 3 años y nunca entendiste lo que es este lugar. Yo dirijo este bar todas las noches. Tú gestionas el inventario y sirves las bebidas, pero nunca entendiste lo que significa la fama. Los ojos de Steven se dirigieron rápidamente hacia las salidas, calculando distancias, sopesando las posibilidades. No, advirtió Walter. Si corres, esto empeora. Steven se congeló. Walter se acercó a la barra, sirviendo 2 vasos de whisky con manos firmes. Deslizó uno por la barra hacia Steven. Bebe. Steven miró el vaso como si pudiera estar envenenado. Yo no. Dije que bebas. Steven agarró el vaso con dedos temblorosos y se lo bebió de un solo trago ardiente. Walter sorbió el suyo lentamente, sin romper el contacto visual. Mi padre abrió este bar en 1987, comenzó Walter, con su voz inquietantemente tranquila. En aquel entonces, este barrio era una zona de guerra. Drogas en cada esquina, cuerpos en cada callejón. La policía no venía aquí a menos que estuvieran sucios o desesperados. Steven escuchó, demasiado aterrorizado para interrumpir. Mi padre construyó la fama sobre un principio. Respeto. No miedo, sino respeto. Podría ser un criminal, un policía, un santo o un pecador. No importaba, pero respetabas a la gente bajo este techo, o no volvías. Walter dejó su vaso con un suave clic. Cuando tenía 8 años, vi a un hombre abofetear a mi madre en esta misma barra porque le sirvió la cerveza equivocada. El rostro de Steven se puso pálido. Mi padre no gritó, no discutió. Llevó a ese hombre a la trastienda, justo como estamos parados aquí ahora. Y cuando salió 20 minutos después, estaba solo. El hombre nunca más fue visto. El silencio entre ellos era ensordecedor. Mi padre me dijo algo esa noche, continuó Walter. Dijo, mijo, puedes gobernar por miedo, pero eso te convierte en un tirano. Puedes gobernar por dinero, pero eso te convierte en un esclavo. Gobiernas por respeto y construyes algo que perdura. Walter se acercó y Steven se apretó más contra la barra. Así que cuando te vi darle un rodillazo en la cara a esa chica, cuando te vi humillar a alguien indefenso delante de una multitud por tu propio ego, no solo vi a un gerente excediéndose. Vi todo lo que mi padre me enseñó siendo pisoteado. Lo siento, susurró Steven. Juro que nunca. Tienes razón, nunca lo harás. En un movimiento fluido, Walter agarró una botella de detrás de la barra, un caro escocés añejo de 20 años, y la estrelló contra la barra. El cristal explotó. El líquido ámbar se derramó por la madera. Steven se encogió,
levantando los brazos a la defensiva. Pero Walter no le golpeó. Solo se quedó allí, sosteniendo el cuello de botella roto, dejando que Steven imaginara lo que podría pasar. ¿Sabes cuál es la peor parte?, preguntó Walter suavemente. Ni siquiera es la violencia. He hecho cosas peores a gente que se lo merecía. La peor parte es que lo hiciste por entretenimiento. Humillaste a esa chica para hacer reír a la gente, para sentirte importante. Soltó la botella rota, se hizo añicos aún más contra el suelo. Eso te hace débil. Walter se dio la vuelta, caminando hacia el pasillo donde Linda había desaparecido. Steven exhaló aliviado demasiado pronto. Walter se detuvo en la puerta, todavía de espaldas. Prepara tus cosas. Tienes 1 hora para vaciar tu taquilla y salir de Manhattan. Si te veo en este distrito de nuevo, si tan siquiera escucho tu nombre en esta ciudad, terminaré lo que empecé esta noche. Walter, este es mi trabajo, mi vida. Walter miró por encima del hombro y Steven vio algo en esos ojos oscuros que le heló la sangre. Debiste haber pensado en eso antes de que la hiciera sangrar en mi suelo. Walter desapareció por el pasillo, dejando a Steven solo con los cristales rotos, el whisky derramado y el fantasma de cada mala decisión que había tomado. En la oficina de atrás, Linda estaba sentada en un escritorio, sujetando hielo envuelto en una toalla de bar contra su cara. Tyler estaba incómodamente cerca, habiendo limpiado la mayor parte de la sangre. La puerta se abrió. Walter entró y Tyler se excusó inmediatamente. Walter y Linda estaban solos. ¿Cómo está el dolor?, preguntó. Soportable. Tu nariz no está rota. El ojo se va a hinchar, pero estarás bien. Linda bajó el hielo, estudiándolo con su ojo bueno. ¿Qué le hiciste? Lo que se merecía. Eso no es una respuesta. Walter casi sonrió. Casi. Se va esta noche. No lo volverás a ver. Linda procesó esto. Luego hizo la pregunta que le había estado quemando desde que él entró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué defenderme? No me conoces. Walter se quedó en silencio por un largo momento. Porque alguien debería haber defendido a mi madre. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, crudas, no planeadas, más honestas de lo que Walter había pretendido. Linda estudió su cara, viendo más allá de los tatuajes y el exterior endurecido hacia algo herido debajo. Tu madre, dijo suavemente. No una pregunta, un reconocimiento. La mandíbula de Walter se tensó. Él no estaba acostumbrado a ser visto con tanta claridad, especialmente no por alguien que acababa de conocer. Fue hace mucho tiempo, dijo, con la voz plana, intentando cerrar la puerta que había abierto accidentalmente. Pero lo sigues recordando cada día. Cada día. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue comprensión. Dos personas que habían aprendido la misma lección de diferentes maestros. El mundo no te protege. A veces tienes que protegerte a ti mismo. Walter se aclaró la garganta, volviendo a su papel de jefe. Deberías irte a casa, descansar un poco. Tómate el fin de semana libre. ¿Me está despidiendo? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Qué? No. Entonces terminaré mi turno. Linda, acabas de... Sé lo que me pasó, interrumpió, bajando la bolsa de hielo. Su ojo izquierdo estaba casi completamente hinchado, los moretones ya floreciendo de color púrpura en su pómulo. Y sé lo que pasa si me voy ahora. Walter frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, todos esos con sus teléfonos me vieron ser derribada. Si corro a casa llorando, esa es la historia. Chica es humillada y renuncia. Eso es lo que se hace viral, eso es lo que la gente recordará. Se puso de pie, haciendo una mueca leve, pero firme. Pero si vuelvo a salir y termino mi turno, entonces la historia cambia. Entonces soy la que no se rompió. Walter la miró, realmente impresionado. La mayoría de la gente habría tomado la salida. Él le ofreció la salida fácil, la carta de la víctima. Pero Linda Mays no era como la mayoría. Eres más dura de lo que pensaba, admitió. He tenido práctica. Algo en la forma en que lo dijo le indicó a Walter que había historias allí. Historias que probablemente se parecían mucho a las suyas. Muy bien, dijo finalmente.
Pero no atenderás mesas esta noche. Trabaja en la barra con Tyler. Deja que la gente vea tu cara, pero mantén tu distancia. Linda asintió. Y Steven se ha ido. No te molestará de nuevo. ¿Estás seguro de eso? La expresión de Walter se oscureció. Estoy muy seguro. 20 minutos después, Linda salió del pasillo trasero hacia un bar que se había llenado lentamente. La noticia se había corrido rápido. Algunos clientes habían regresado, curiosos, mientras que otros habían llegado nuevos, atraídos por los rumores que circulaban en línea. Cada conversación se detuvo cuando la vieron. Linda caminó detrás de la barra, con la cabeza en alto, a pesar de la hinchazón y los moretones. Se ató un delantal limpio a la cintura y tomó una botella de vodka como si nada hubiera pasado. Tyler se inclinó cerca, susurrando, «No tienes que hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo». La primera clienta se acercó, una mujer de mediana edad en un traje de negocios, con los ojos bien abiertos de reconocimiento. «Dios mío, ¿eres la chica del video? ¿Estás bien?» Linda logró una pequeña sonrisa. «Estoy trabajando. ¿Qué le sirvo?» «Un vodka». «Pero cariño, ¿no deberías estar en un hospital?» «El hospital no puede pagar mi alquiler». «Vodka tonic en camino». La respuesta se extendió por las mesas cercanas. Los teléfonos salieron de nuevo, pero esta vez la narrativa era diferente. Esta vez no estaban filmando a una víctima. Estaban filmando a una superviviente. Walter observaba desde su habitual reservado de la esquina. Brazos cruzados, un rastro de orgullo cruzando sus facciones. Pasó una hora. Luego, también, Linda trabajó metódicamente, sus movimientos cuidadosos pero seguros. Los clientes la observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos dejaron generosas propinas, otros susurraron entre ellos, difundiendo la nueva versión de la historia de esta noche. Alrededor de la medianoche, Tyler imprimió los recibos de la noche y sus ojos se abrieron de par en par. «Linda, tienes que ver esto». Ella miró los números. A pesar del caos, a pesar de perder una hora por el incidente, a pesar de todo, la fama tuvo su mejor recaudación de un viernes por la noche en 6 meses. «La gente vino a ver si aparecerías», explicó Tyler. «La mitad de estos clientes ni siquiera estaban aquí antes. Oyeron lo que pasó y vinieron también. No sé, a presenciarlo, a apoyarte». Linda no sabía si reír o llorar. Cerca de la hora de cierre, Walter se acercó a la barra. Sacó una tiza y la pequeña pizarra que usaban para las ofertas diarias. «¿Qué está haciendo?», preguntó Linda. Él no respondió, solo escribió con letras limpias y grandes. «El respeto se sirve aquí». Lo colocó de manera prominente en la entrada del bar, visible desde la calle. «Nueva regla de la casa», dijo simplemente. Linda miró el cartel, luego a Walter. «Está realmente cambiando las cosas, ¿verdad?» «No», corrigió. «Estoy recordando lo que deberían haber sido desde el principio». A medida que los últimos clientes se retiraban, Linda se desató el delantal. El cansancio finalmente la alcanzaba. «Walter». Él levantó la vista de contar la caja registradora. «Gracias por esta noche, por...» Ella hizo un gesto vago. «Todo». Walter asintió una vez, un pequeño movimiento controlado que de alguna manera transmitió más de lo que las palabras podrían. «Vete a casa, Linda. Ponte hielo en ese ojo. Te veo el lunes». Ella se dirigió a la salida, deteniéndose en la puerta para mirar el cartel una vez más. «El respeto se sirve aquí». Por primera vez en toda la noche, sonrió de verdad, a pesar del dolor. Quizás este trabajo no sería tan malo después de todo. Linda se despertó el sábado por la tarde con 847 llamadas perdidas. Su teléfono había estado vibrando toda la noche, pero el agotamiento y los analgésicos la habían dejado completamente dormida. Ahora, tumbada en su pequeño apartamento tipo estudio en Washington Heights, miraba la pantalla con incredulidad. Los mensajes de texto inundaron su bandeja de entrada desde números que no reconocía. Su Instagram había explotado con 12,000 nuevos seguidores de la noche a la mañana. Sus menciones eran una zona de guerra de opiniones, rabia y apoyo que no había pedido. Hizo clic en el primer enlace de video que alguien le había enviado. Gerente agrede a camarera en bar de Manhattan.
2.3 millones de visitas. Se le encogió el estómago. Allí estaba ella, congelada en un momento que había intentado olvidar. La rodilla de Steven conectando con su cara, su cuerpo desplomándose, la sangre cayendo al suelo. El ángulo era perfecto, la iluminación cristalina. Alguien lo había filmado verticalmente, formateado perfectamente para el consumo viral. La sección de comentarios era un campo de batalla. Ese gerente necesita ser arrestado. Debería demandar por todo. Esto es lo que pasa cuando los hombres tienen poder sin control. ¿Alguien sabe su nombre? Es una guerrera por volver a salir. El bar La Fama debe ser cerrado. Las manos de Linda temblaron. Siguió desplazándose. Otro video. Camarera vuelve a trabajar después de brutal agresión. 890,000 visitas. La mostraba caminando de nuevo por la sala, con el ojo hinchado y todo, atándose el delantal con manos firmes. El pie de foto decía, así es como se ve la fuerza. Su teléfono sonó. Número desconocido, lo rechazó. Volvió a sonar inmediatamente. Otro número. Lo apagó completamente y se sentó en el silencio de su apartamento, con una bolsa de hielo pegada a la cara, intentando procesar cómo su peor momento se había convertido en el entretenimiento del mundo. Al otro lado de la ciudad, Walter estaba sentado en la oficina de su abogado, escuchando una charla de la que había oído variaciones cientos de veces antes. La policía está haciendo preguntas, dijo Marcus Brennan, caminando de un lado a otro detrás de su escritorio de caoba. ¿Han visto los videos? ¿Quieren saber dónde está Stephen Cook? Walter sorbió su café sin inmutarse. Stephen renunció, se fue de la ciudad. Conveniente, mucho. Marcus dejó de caminar, inclinándose sobre su escritorio. Walter, te he mantenido fuera de problemas durante 15 años. Pero esto es diferente. Esto no es un asunto de trastienda. Esto es público. Esto es viral. La oficina del fiscal de distrito está recibiendo llamadas. La presión está aumentando. Que vengan, que vengan. Marcus se frotó las sienes. ¿Entiendes lo que pasa si encuentran a Steven y él habla? Si dice que lo agrediste, que lo amenazaste. Walter dejó su café con calma deliberada. Steven no hablará. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque sabe lo que pasa si lo hace. La certeza en la voz de Walter hizo que Marcus guardara silencio. Algunas preguntas eran mejor dejarlas sin hacer. ¿Y la chica? Preguntó Marcus en su lugar. ¿Linda Mays? ¿Va a presentar cargos? No. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Marcus estudió a su cliente. Este hombre que había construido un imperio sobre la violencia y la lealtad, que de alguna manera siempre caía de pie, que trataba la moralidad como un contrato negociable. Internet piensa que eres un monstruo, dijo Marcus en voz baja. La mitad de los comentarios piden tu arresto, diciendo que la fama es una fachada para el abuso, que permites este comportamiento. Por primera vez, la expresión de Walter cambió, no ira, algo más cercano al arrepentimiento. ¿Qué dice la otra mitad? Marcus sacó su teléfono leyendo. Ese jefe entró como un ángel vengador. Steven obtuvo lo que merecía. Más dueños deberían proteger a su gente así. Walter casi sonrió. ¿Ves? Equilibrio. Esto no es una broma. Nunca dije que lo fuera. Marcus se sentó pesadamente. ¿Cuál es tu jugada aquí, Walter? Porque la imagen es mala. Gerente agrede a empleado. Desaparece la misma noche que el dueño lo confronta. Se escribe solo. Walter se puso de pie abotonándose el abrigo. Mi jugada es simple. Dirijo mi bar de la manera en que mi padre me enseñó. Con respeto. Steven rompió ese código y enfrentó las consecuencias. Si la fiscalía quiere hacer algo al respecto, pueden intentarlo. ¿Y si vienen por ti? Walter se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Entonces será mejor que traigan a todos. Para el domingo por la mañana, la historia se había transformado más allá del reconocimiento. Los medios de comunicación lo recogieron. Video viral expone violencia laboral en bar de lujo de Manhattan. Aparecieron artículos de opinión. ¿Por qué seguimos tolerando el abuso en la industria de servicios?
Activistas pidieron boicots. Otros pidieron el arresto de Walter. El teléfono de Linda siguió apagado, pero el mundo seguía girando sin su consentimiento. Su casero llamó a su puerta preocupado. Su madre llamó al superintendente del edificio cuando Linda no contestaba. Finalmente, alrededor del mediodía, abrió la puerta para encontrarse a su vecina, la señora Chen, sosteniendo un recipiente de sopa. «Eres famosa», dijo la señora Chen suavemente, «pero te ves terrible. Come». Linda tomó la sopa, las lágrimas finalmente brotando. «Solo quería un trabajo», susurró. «Solo quería trabajar». La señora Chen la abrazó, con cuidado de sus heridas y la dejó llorar. Afuera, la ciudad debatía justicia, violencia y poder. Dentro de un pequeño apartamento en Washington Heights, una mujer de 24 años solo quería que el mundo dejara de observarla, pero Internet nunca olvida, y tampoco lo hace Walter López. El lunes por la mañana llegó como un veredicto. Linda se detuvo frente a la fiamma a las 9:20 a.m., contemplando las puertas cerradas. Su reflejo la miraba desde el cristal tintado, moretones descoloridos, un ojo amarillento, un rostro que todo Internet reconocía. Había pasado el domingo escondiéndose. Ahora tenía una opción: desaparecer en el ruido o reclamar su narrativa. Llamó a la puerta, los pasos resonaron dentro. La cerradura giró. Walter abrió la puerta, vestido con una sencilla camisa negra, con las mangas remangadas hasta los codos. Se veía cansado, más humano que la figura vengativa del viernes por la noche. «Viniste», dijo él, sorprendido. «Me dijiste que volviera el lunes. No pensé que lo harías». Linda entró. El bar se veía diferente a la luz del día, más pequeño, menos mítico, solo mesas y sillas y el olor persistente a whisky y limpiador de limón. «¿Has visto las noticias?», preguntó ella. «Todo. La gente cree que eres un criminal». «¿Por qué un criminal?». La franqueza la tomó por sorpresa. Walter se movió detrás de la barra, empezando una cafetera como si esta fuera una conversación normal de lunes por la mañana. «He violado leyes», continuó. «Lastimado a personas, hecho cosas que no puedo deshacer, pero nunca he pretendido ser algo que no soy». Linda se sentó en un taburete de la barra, observándolo trabajar. «Entonces, ¿por qué protegerme? ¿Por qué arriesgar toda esta atención por alguien a quien ni siquiera conoces?». Walter sirvió 2 tazas, deslizando una hacia ella. «¿Quieres la verdad o la versión que me hace quedar mejor?». «La verdad». Él se apoyó en el mostrador, encontrando su mirada. «Porque cuando te vi en ese piso, vi a mi madre hace 27 años en casi este mismo lugar. Y yo tenía 8 años, observando, sin poder hacer nada». El pecho de Linda se apretó. «Mi padre lo manejó a su manera», continuó Walter. «Violento, definitivo, permanente, y funcionó. La gente lo respetó después de eso. Le temieron. Pero recuerdo más el rostro de mi madre que cualquier otra cosa. No el moretón, no la sangre. La mirada en sus ojos cuando se dio cuenta de que nadie se había movido para ayudarla hasta que mi padre entró. Dio un largo trago de café. Esa mirada decía, estoy sola, y juré que nunca dejaría que nadie se sintiera así bajo este techo de nuevo. Linda procesó esto, el peso del trauma heredado sentándose entre ellos como una tercera presencia. ¿Tu padre?, preguntó ella con cuidado. ¿Qué le pasó al hombre que la golpeó? Desapareció. Nadie hizo preguntas. Y aprendiste de eso. Aprendí que la violencia tiene consecuencias, a veces necesarias. Linda dejó la taza. Walter, lo que le hiciste a Steven, ¿fue necesario o personal? La pregunta cayó pesada. La expresión de Walter vaciló, a la defensiva, luego algo más honesto. Ambas cosas, admitió. Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó lealtad, no empatía. Me enseñó a imponer respeto a través del miedo. Pero tú, gesticuló hacia ella, no lloraste, no suplicaste. Te levantaste y terminaste tu turno. Eso no es miedo, es dignidad, y no sé cómo liderar con eso. La vulnerabilidad en su voz era asombrosa. Este hombre, esta leyenda andante del sur de Manhattan, estaba confesando dudas.
Entonces quizás sea hora de que aprendas, dijo Linda en voz baja. Walter la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Quieres honrar el código de tu padre, continuó ella. Deja de gobernar como él. Empieza a construir algo diferente, algo mejor. ¿Crees que es tan simple? No, pero creo que ya sabes lo que necesita cambiar. Solo tienes miedo de admitir que el viejo camino está roto. El silencio llenó el bar, no incómodo, sino cargado de posibilidades. Walter se levantó del mostrador, caminando hacia la oficina trasera. Ven conmigo. Linda lo siguió por el pasillo, pasando fotos enmarcadas de la historia del bar. Imágenes en blanco y negro del padre de Walter, joven y severo, rodeado de hombres que parecían más soldados que personal. La oficina de Walter era espartana, un escritorio, archivadores, una caja fuerte en la pared y una ventana que daba al callejón. Sacó una carpeta del cajón del escritorio. Estas son quejas, dijo abriéndola, del personal durante los últimos 3 años. Acoso, intimidación, horas extras sin pagar. Ignoré la mayoría porque así funcionaban las cosas. Mantén la cabeza baja, gánate tu lugar, sobrevive. Dejó la carpeta sobre el escritorio. Steven no era el problema, era un síntoma, y dejé que se extendiera porque estaba demasiado ocupado manteniendo una imagen para realmente liderar. Linda tomó la carpeta, escaneando las páginas, nombres que no reconocía, historias que sonaban demasiado familiares. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Walter la miró y por primera vez desde el viernes, ella vio algo más allá del ejecutor, más allá del jefe. Vio a un hombre tratando de ser mejor. Voy a limpiar la casa, dijo. Cualquiera que haya roto el código, que haya abusado de su posición, que haya hecho que este lugar se sienta inseguro, se irá. Nuevas reglas, nuevos estándares. ¿Y quién decide esos estándares? Walter sonrió levemente. Esperaba que tú me ayudaras con eso. Linda lo miró, atónita. ¿Yo? Preguntaste cuál es la diferencia entre justicia e ira. Muéstrame. La llamada llegó el martes por la mañana a las 6:47 a.m. Walter ya estaba despierto, tomando café solo en su apartamento con vistas al Hudson, cuando su teléfono vibró. El número no figuraba, pero le resultaba familiar. Uno de sus contactos en la policía de Nueva York. Un viejo amigo que le debía más favores de los que a cualquiera de los dos le importaba contar. Enciende las noticias, dijo el detective Ray Carmichael sin preámbulos. Canal 4. Walter cogió el mando. La pantalla cobró vida a mitad de la transmisión. Descubierto a primera hora de esta mañana en el muelle 19. La policía dice que el vehículo pertenece a Stephen Cook, de 34 años, reportado como desaparecido desde el viernes por la noche. Si bien no se ha recuperado ningún cuerpo, las autoridades encontraron el chaleco y la identificación de Cook dentro del vehículo, junto con lo que parece ser sangre en el volante. La mandíbula de Walter se apretó. La cámara mostró el Toyota negro de Cook con la puerta del conductor abierta, el agua lamiendo el borde del muelle. Dime que no tuviste nada que ver con esto, dijo Ray por teléfono, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. No he visto a Steven desde el viernes. Esa no fue mi pregunta. El silencio de Walter habló volúmenes. Ray exhaló pesadamente. Walter, he mirado para otro lado durante años porque mantienes el orden en un vecindario que el departamento no puede controlar. Pero esto es diferente. Este es un caso de persona desaparecida con tu nombre por todas partes. El video viral, el momento, la ubicación. Está a 5 minutos en coche de la Fiamma. Steven se fue por su cuenta. Lo que hizo después no es mi problema. Excepto que todo el mundo piensa que sí lo es. La fiscal ya está hablando de interrogarte. Entonces, ¿qué hable? Maldita sea, Walter. Walter terminó la llamada. Se quedó en su ventana, observando el amanecer pintar el río de oro, y no sintió nada. Ni culpa, ni satisfacción, solo la fría certeza que viene de hacer lo que había que hacer. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de texto de Linda. ¿Estás viendo esto? Por favor, dime que no fuiste tú. Él no respondió. Linda llegó a la Fiamma 20 minutos después,
usando la entrada trasera para evitar las camionetas de noticias que ya se reunían al frente. Encontró a Walter en su oficina, la televisión silenciada con la misma cobertura de noticias. ¿Lo mataste?, preguntó ella, cerrando la puerta detrás de ella. Walter no levantó la vista. No. ¿Hiciste que lo mataran? No. Entonces, ¿dónde está? No lo sé. Linda estudió su rostro buscando la mentira. ¿Me estás diciendo que Steven simplemente desapareció la misma noche que lo confrontaste y su coche simplemente terminó en los muelles? ¿Y tú no tuviste nada que ver con eso? Walter finalmente la miró a los ojos. Le dije que se fuera de la ciudad. Le dije lo que pasaría si no lo hacía. Lo que eligió después fue su decisión. Eso no es una respuesta. Es la única que vas a obtener. Las manos de Linda se cerraron en puños. Me prometiste que harías las cosas de otra manera. Dijiste que querías construir algo mejor. ¿Cómo es esto mejor? Steven tomó su decisión el viernes por la noche cuando te golpeó en la cara. Le di una salida, una oportunidad para irse. Si eligió correr en la dirección equivocada, eso es problema suyo. Suenas como tu padre. La comparación golpeó como una bofetada. La expresión de Walter se oscureció, pero Linda no retrocedió. ¿Quieres saber la diferencia entre justicia e ira? Presionó. La justicia tiene reglas. La justicia tiene un proceso. Lo que hiciste, lo que sea que hayas hecho, eso es solo venganza disfrazada de un código que usas para justificar la violencia. ¿Crees que Steven merecía algo mejor? Creo que tú mereces algo mejor que convertirte en el monstruo que todos ya creen que eres. Su voz se quebró en la última palabra. Walter lo vio entonces, no solo enojo, sino decepción. Ella había empezado a creer en él, en la posibilidad de cambio, y ahora veía cómo esa esperanza se desmoronaba. No toqué a Steven, dijo Walter en voz baja. Lo juro por la memoria de mi madre. Lo amenacé, sí, lo asusté, sí, pero no le puse otra mano encima después de esa noche. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé, pero cuando pasas años haciendo enemigos, eventualmente uno de ellos te alcanza. Linda quería creerle. Dios quería hacerlo, pero el momento, el lugar, la desaparición conveniente, era demasiado perfecto, demasiado limpio. La policía vendrá por ti, dijo. Lo sé, y cuando lo hagan, les diré la verdad. Steven renunció, se fue. No sé a dónde fue. No te creerán. No tienen por qué. Necesitan pruebas, y no hay ninguna. Linda se movió hacia la puerta, con la mano en el pomo. No puedo ser parte de esto, Walter. No puedo trabajar para alguien que te protegió, te dio una segunda oportunidad, te ofreció una voz para reconstruir este lugar. Se dio la vuelta, con lágrimas amenazando. ¿Quién podría ser un asesino? La palabra flotó entre ellos como humo. Walter se puso de pie, su voz bajando a algo casi suplicante. No te pido que confíes ciegamente en mí. Te pido que me concedas el beneficio de la duda hasta que salga la verdad. ¿Puedes hacer eso? La mano de Linda tembló en el pomo de la puerta. Afuera, las cámaras parpadeaban. Los reporteros gritaban preguntas al aire. Adentro, dos personas estaban en una encrucijada que ninguno había esperado. Una semana, dijo finalmente Linda. Si la verdad no sale en una semana, lo dejo. Walter asintió lentamente. Una semana. Ella se fue sin decir una palabra más. Miércoles por la noche. Sonó el timbre del apartamento de Linda, sacándola de un sueño inquieto. Cogió su teléfono. Nada de llamadas, nada de mensajes. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Ella pulsó el interfono. ¿Quién es? Soy Walter. Su estómago se encogió. ¿Qué haces aquí? Por favor, necesito hablar contigo. Todos sus instintos le gritaban que lo echara, pero algo en su voz, algo crudo y desprotegido la hizo dudar. Lo dejó subir. 2 minutos después, Walter estaba en su puerta. Sin abrigo, solo una camiseta oscura y jeans. Tenía los nudillos magullados.
los ojos sombreados por el agotamiento. Parecía menos un jefe del crimen y más un hombre desmoronándose. Hay reporteros siguiéndome, dijo. 3 coches, los perdí en Harlem, pero eventualmente me encontrarán. No debía haber venido aquí. Lo siento. Linda se hizo a un lado. Entra antes de que alguien te vea. Él entró en su pequeño estudio, observando los muebles de segunda mano, la cocina en miniatura, la única ventana que daba a una pared de ladrillos. Una vida vivida al margen, invisible para gente como él. ¿Quieres café?, preguntó ella, necesitando hacer algo con sus manos. Quiero decirte la verdad. Linda se sentó en su futón, indicándole que continuara. Walter permaneció de pie, demasiado inquieto para sentarse. Steven no está muerto, dijo. Al menos no creo que lo esté. ¿No crees? Después de que lo confronté el viernes, hice que 2 de mis hombres lo escoltaran a la autoridad portuaria. Le di dinero en efectivo, le dije que se subiera a un autobús y que nunca regresara. Lo vieron comprar un boleto a Filadelfia. Eso es lo último que alguien vio de él. Entonces, ¿de quién es la sangre en su coche? No lo sé, pero he estado haciendo llamadas, haciendo preguntas. Alguien me está tendiendo una trampa. Linda, alguien que quiere que cargue con la culpa por la desaparición de Steven. Linda procesó esto. ¿Quién haría eso? Walter finalmente se sentó en el borde de su silla de escritorio. He hecho enemigos. Bandas rivales que quieren mi territorio. Policías a los que no pagaría. Incluso gente de mi propia organización que piensa que me estoy volviendo blando. ¿Lo estás? La pregunta pareció sorprenderlo. ¿Qué? ¿Volviéndome blando? ¿Es eso lo que es esto? ¿Perdonas a Steven y ahora alguien lo está usando en tu contra? La risa de Walter fue amarga. Toda mi vida me han dicho que la misericordia es debilidad, que en el momento en que muestras compasión, alguien la explotará. Y tal vez tengan razón. Tal vez debería haber... No, interrumpió Linda. No termines esa frase. Sus ojos se encontraron. En la penumbra de su apartamento, Walter parecía más joven, vulnerable. No vine aquí para arrastrarte a esto, dijo en voz baja. Vine porque eres la única persona que me ha mirado en años y ha visto algo más que lo que he construido. Y necesitaba recordar que esa persona todavía existe. Las defensas de Linda vacilaron. Walter, el nombre de mi madre era Rosa, continuó, las palabras brotando como una confesión. Trabajaba como costurera en el Bronx antes de casarse con mi padre. Tenía las manos más suaves que he visto. Podía arreglar cualquier cosa. Ropa, juguetes, corazones rotos. Su voz se quebró ligeramente. Después de esa noche en el bar, después de que mi padre hiciera desaparecer a ese hombre, nunca volvió a ser la misma. Dejó de cantar, dejó de sonreír. Fue como ver a alguien desvanecerse en tiempo real. Murió cuando yo tenía 16 años. Ataque al corazón, dijo el médico. Pero yo sabía mejor. Murió porque había pasado 8 años viviendo con un hombre que había matado por ella, y esa carga era demasiado pesada de llevar. Las lágrimas brillaron en los ojos de Linda. Lo siento. Juré que nunca me convertiría en él, dijo Walter. Nunca dejar que la violencia fuera mi primera respuesta. Pero en algún momento construí toda mi identidad alrededor de su código. Y ahora no sé cómo ser nada más. La vulnerabilidad en su confesión era asombrosa. Este hombre que infundía miedo y respeto en la mitad de Manhattan estaba sentado en su apartamento, despojado de su trauma y duda. Linda se sentó a su lado, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para acortar la distancia. ¿Quieres saber por qué regresé el lunes?, preguntó ella. Walter la miró, esperando. Porque cuando tenía 14 años, mi padrastro solía golpear a mi madre todos los fines de semana puntualmente. Los vecinos lo oían. Nadie ayudó. Una noche, se puso tan mal que llamé al 911. La policía vino, tomó declaraciones, se fue. Él la golpeó peor después de que se fueron. Sus manos temblaban en su regazo. Aprendí pronto que la ley no siempre te protege, que a veces el sistema falla y te quedas sin nada más que las decisiones que tomas en ese momento. Así que, cuando entraste en la fiamma y realmente hiciste algo,
Cuando no te quedaste ahí sin hacer nada como los demás, significó algo para mí. No por la violencia, sino porque alguien finalmente intervino. La garganta de Walter se apretó. Linda, no eres tu padre, dijo ella con firmeza. Tu padre resolvía problemas con permanencia. Tú le diste a Steven una opción. Esa es la diferencia. Ahí es donde comienza el cambio. Y si realmente está muerto, si alguien lo mató y me culpan, entonces probamos que tú no lo hiciste. Nosotros, Linda lo miró a los ojos. Una semana, ¿recuerdas? Dije que te daría una semana. Lo decía en serio. Por primera vez en días, Walter sintió algo más que pavor. Sintió esperanza. Jueves por la tarde, el teléfono de Walter sonó con un número que no había visto en 2 años. Necesitamos vernos, dijo la voz. Ahora. 20 minutos después, Walter estaba sentado en un rincón de un restaurante en Queens, frente a Vincent Russo, el socio más antiguo de su padre, ahora en sus 70, pero tan astuto como un cristal roto. Estás siendo imprudente, dijo Vincent, revolviendo azúcar en el café negro. El video viral, el gerente desaparecido, la chica. Estás atrayendo una atención que no necesitamos. Lo manejé. Lo manejaste como lo habría hecho tu padre, con violencia y ego. Pero los tiempos han cambiado, Walter. Operamos en las sombras ahora, no bajo los focos. La mandíbula de Walter se tensó. ¿Qué quieres, Vincent? El anciano deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa. Información sobre tu camarera. La sangre de Walter se heló. Abrió la carpeta. Dentro había documentos, verificaciones de antecedentes, registros de empleo y, lo más incriminatorio de todo, correspondencia por correo electrónico entre Linda Mays y Jordan Blake, periodista de investigación del New York Observer. Los asuntos de los correos contaban la historia. Ray, investigación de tráfico, Leafy Mabar, protocolo de protección de fuentes, cronograma de recolección de pruebas. La mano de Walter tembló mientras leía. Linda no era solo una camarera. Era una fuente incrustada que investigaba operaciones de trata de personas sospechosas que operaban a través de bares de alta gama de Manhattan, incluido el suyo. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó Walter, su voz peligrosamente baja. Desde el lunes, uno de nuestros contactos en el Observer señaló su nombre después de que el video se volviera viral. Aparentemente, ha estado trabajando con Blake durante 3 meses, reuniendo pruebas sobre varios establecimientos. El tuyo era su objetivo final. Walter sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Cada conversación, cada momento vulnerable, cada pizca de confianza que había ofrecido, todo ello potencialmente una mentira. ¿Hay trata de personas en la Fiamma?, preguntó Vincent. No, sabes que no lo permito. Sé lo que dices que no permites, pero no puedes vigilar cada rincón, cada negocio, cada transacción. Si alguien está vendiendo chicas en tu bar y tú no lo sabes, eso es casi peor que hacerlo tú mismo. La mente de Walter corrió. Si está reuniendo pruebas, ¿por qué destruir sus notas? ¿Por qué quedarse después del viernes? Vincent se encogió de hombros. Tal vez no encontró nada. Tal vez se sintió culpable. Tal vez está jugando a un juego más largo. O tal vez se inclinó hacia adelante. Realmente empezó a creer en ti. La posibilidad se sintió más peligrosa que cualquier amenaza. ¿Qué quieres que haga, Mom?, preguntó Walter. Despídela esta noche antes de que esto nos perjudique a todos. ¿Y si no lo hago? La expresión de Vincent se endureció. Entonces estás eligiendo a una extraña antes que a la familia. Y esa es una elección con consecuencias. Walter regresó a la Fiamma aturdido. La carpeta ardía en su mano como una evidencia. Era temprano por la noche, antes del servicio de cena. Linda estaba detrás de la barra, entrenando a un nuevo empleado, riéndose de algo que había dicho Tyler. Se veía tan genuina, tan real. Linda, la llamó Walter desde el otro lado de la sala. Mi oficina ahora. Su sonrisa se desvaneció con su tono. Lo siguió por el pasillo. La confusión se convirtió en preocupación cuando él cerró la puerta de golpe. Walter, ¿qué pasa?
Él arrojó la carpeta sobre su escritorio. Los documentos se dispersaron. La cara de Linda palideció al reconocer el membrete. ¿Cuándo ibas a decírmelo? La voz de Walter era ácida. ¿Antes o después de publicar tu exclusiva? Walter, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que has estado mintiendo desde el primer día? ¿Que cada conversación, cada momento de confianza fue parte de tu investigación? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Él avanzó, no amenazante, sino desesperado por respuestas. Dime la verdad, Linda. Por una vez, solo dime la maldita verdad. La compostura de Linda se resquebrajó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí, estaba trabajando con Jordan Blake. Sí, vine a La Fiamma buscando pruebas de tráfico. Pero no encontré nada, Walter. Nada. Porque tú no manejas ese tipo de operación y se supone que eso lo mejora. Destruí mis notas, le gritó ella. Después del viernes, después de ver quién eras realmente, le dije a Jordan que había terminado. Me alejé de la historia. ¿Por qué debería creerte? Porque sigo aquí. Su voz se quebró. Podría haber vendido ese video a todos los medios de comunicación del país. Podría haber manipulado todo esto en tu contra. Pero no lo hice. Porque en algún punto entre ser contratada y ser herida, dejé de ver una historia y empecé a ver a una persona. Walter quería creerle. Dios, cuánto quería, pero la confianza una vez rota no se repara fácilmente. ¿Cómo sé que no sigues dándole información a Blake? Linda sacó su teléfono, abrió sus mensajes y se lo tendió. Léelos, cada mensaje desde el viernes. Le dije que renunciaba. Ha estado tratando de convencerme de que reconsidere, pero me negué. Revisa las marcas de tiempo, Walter. Revisa todo. Walter tomó el teléfono, desplazándose por los mensajes. Jordan Blake. Linda, no puedes simplemente irte. Estamos tan cerca. Linda, he terminado. Borra mis notas. Jordan, piensa en todas las mujeres que podríamos ayudar. Linda, pensé en una mujer que necesitaba ayuda y nadie se movió. Entonces, un hombre lo hizo. Esa es mi respuesta. El último mensaje era de ayer. Jordan, estás cometiendo un error. Linda, quizás, pero es mi error. La ira de Walter se desinfló en agotamiento. Le devolvió el teléfono y se sentó pesadamente en su silla. Deberías habérmelo dicho, dijo en voz baja. Lo sé, me abrí a ti. Te conté cosas que nunca le he contado a nadie. Lo sé, susurró ella. Y lo siento muchísimo. El silencio llenó la oficina, no hostil, pero cargado de confianza rota y futuros inciertos. Vincent quiere que te despida, dijo Walter finalmente. Dice que eres una carga. Linda se enderezó. Entonces despídeme. No quiero. Entonces no lo hagas. Walter levantó la vista, encontrándose con sus ojos enrojecidos. ¿Por qué te quedaste realmente, Linda? Y no me des una respuesta noble sobre la justicia. Quiero la verdadera razón. Linda tomó un aliento tembloroso. Porque pasé 3 meses investigando monstruos, y cuando finalmente te conocí, me di cuenta de que eras solo un hombre tratando de honrar un código roto, y pensé, quizás si me quedaba, podría ayudarte a construir uno mejor. ¿Todavía crees que eso es posible después de todo? ¿Tú lo crees? La pregunta flotó entre ellos. Un desafío, una invitación, una última oportunidad. Walter se puso de pie, acercándose a la ventana que daba al piso del bar. Observó a su personal prepararse para la hora pico de la noche. Buena gente tratando de ganarse la vida en un mundo que lo hacía más difícil de lo que debería ser. Mi padre te habría hecho desaparecer, dijo. Sin preguntas, sin segundas oportunidades. Simplemente desaparecida. Pero tú no eres tu padre. No, Walter asintió. No lo soy. Se volvió para mirarla. Te quedas, pero no más secretos, no más investigaciones. Trabajas para mí, no para un periódico. Y si Blake vuelve a aparecer, me lo dices inmediatamente. Linda asintió, el alivio inundando sus facciones. Trato hecho. ¿Y Linda? Sí, si alguna vez me vuelves a mentir,
Vincent no tendrá que convencerme para que te deje ir. El peso de la amenaza era claro, pero también lo era el mensaje subyacente. Te estoy dando otra oportunidad. No la desperdicies. Linda extendió su mano. No más mentiras. Walter se la estrechó. No más mentiras. Mientras ella salía de su oficina, Walter volvió a sentarse, exhausto, pero extrañamente esperanzado. Habían cruzado un abismo juntos, dañados, inciertos, pero aún de pie. Fuera de su ventana, el letrero de neón cobró vida. La fiamma, aún ardiendo, aún luchando, aún tratando de ser mejor que ayer. La mañana del viernes trajo noticias inesperadas. Stephen Cook estaba vivo. La llamada llegó del detective Carmichael a las 7 a.m. Walter ya estaba en la fiamma haciendo inventario cuando su teléfono vibró. Lo encontramos, dijo Ray. La policía de Filadelfia lo recogió anoche. Está vivo, golpeado, pero hablando. El agarre de Walter se apretó sobre una botella de vodka que había estado contando. ¿Qué está diciendo? Esa es la parte interesante. No va a presentar cargos contra ti. Dice que se fue voluntariamente. Fue asaltado por unos tipos en la estación de autobuses de Filadelfia que le robaron las llaves del coche. Afirma que ha estado escondido por miedo. No supo que su coche había sido encontrado hasta que lo contactamos. ¿Le crees? Ray hizo una pausa. Su historia cuadra. Las imágenes de seguridad lo muestran en Port Authority el viernes por la noche, luego en la estación de Filadelfia el sábado por la mañana. Los registros de emergencias muestran que fue tratado por una costilla rota y una contusión facial el sábado por la tarde. O dice la verdad o alguien lo instruyó muy bien. ¿Y la sangre en su coche? Las pruebas preliminares muestran que coincide con el ADN de Stephen. La teoría de trabajo es que quienquiera que lo asaltó tomó sus llaves, condujo el coche de regreso a Manhattan, lo escenificó en los muelles. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Pero Walter, estás fuera de peligro por ahora. Walter exhaló lentamente. Gracias, Ray. No me des las gracias. Agradece a la suerte que te quede. Y Walter, deja de dificultar mi trabajo. La línea se cortó. Walter se quedó de pie en su bar vacío, rodeado de botellas y recuerdos, y sintió algo que no había sentido en días. Alivio. No solo porque la investigación había terminado, sino porque su instinto había sido correcto. No había matado a Stephen. Ni siquiera lo había herido gravemente más allá de esa primera noche. Quizás había esperanza de redención después de todo. Para el mediodía la noticia se había extendido. Stephen Cook encontrado vivo. No se presentaron cargos. Walter López exculpado de sospecha. La narrativa mediática cambió de la noche a la mañana. El bar que había sido llamado una guarida de violencia se convirtió en un lugar de trabajo que defendía a sus empleados. Los artículos de opinión giraron. Cuando la justicia opera fuera de la ley, la cuestión de Walter López. Linda llegó para su turno y encontró a Walter en una escalera, quitando viejas reglas del personal descoloridas que estaban publicadas detrás del bar. Avisos amarillentos sobre códigos de vestimenta y procedimientos disciplinarios. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Empezando de nuevo, dijo él simplemente, quitando el último cartel. Ayúdame con algo, ayúdame con algo. La condujo a su oficina donde una pizarra blanca nueva estaba apoyada contra la pared, completamente en blanco. Dijiste que necesitaba construir algo mejor. Muéstrame cómo. Linda miró fijamente la pizarra, luego a Walter. Esto no era una prueba, era una invitación. Tomó un rotulador. Arriba, escribió en negrita, Código de conducta de la fiamma. Debajo comenzó a enumerar principios. 1. El respeto no es negociable para el personal y los clientes. 2. La violencia nunca es la primera respuesta. 3. Todos merecen dignidad, independientemente de su posición. 4. Los errores ocurren. Cómo los manejamos importa. 5. Este bar protege a su gente siempre. Walter leyó cada línea, asintiendo lentamente. Cuando ella terminó, tomó el rotulador y añadió uno más. 6. El liderazgo significa responsabilidad, empezando por la cima. Linda sonrió.
Una de verdad. ¿Estás seguro de eso último? No, pero me vas a ayudar a resolverlo. Durante la siguiente hora trabajaron juntos, refinando el código, discutiendo la aplicación, planificando cómo comunicar los cambios al personal. Se sintió menos como jefe y empleada, más como socios construyendo algo que ninguno podría crear solo. Necesitamos despedir gente, dijo Linda con cuidado. Leyendo esas quejas, hay miembros del personal que han sido problemáticos durante años. Si hablamos en serio sobre el cambio, no podemos mantenerlos. Walter asintió. Haz una lista. Me encargaré personalmente. Y la contratación. Necesitamos reconstruir la confianza. Traer gente que crea en lo que estamos tratando de hacer. Tienes autoridad de contratación. A cualquiera que traigas, lo aprobaré. Linda dejó el rotulador, estudiándolo. ¿Realmente estás haciendo esto? ¿Realmente cambiando las cosas? Estoy intentándolo. Eso es todo lo que puedo prometer. Un golpe los interrumpió. Tyler asomó la cabeza, con aspecto nervioso. Jefe, hay alguien aquí para verlos a ambos. Walter y Linda intercambiaron miradas y siguieron a Tyler al piso principal. De pie junto a la barra estaba Jordan Blake, de unos 30 años, complexión atlética, una costosa bolsa de cámara al hombro. Parecía en todo un periodista cruzado. Señor López, Jordan extendió su mano. Jordan Blake, New York Observer. Creo que sabe por qué estoy aquí. Walter no le estrechó la mano. Sé quién eres y no eres bienvenido. La expresión de Jordan permaneció profesional. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para ofrecer una oportunidad. No estoy interesado en su exclusiva. No hay exclusiva. Jordan miró a Linda. Mi fuente se retiró de la investigación, pero he estado siguiendo la historia esta semana. El video viral, el gerente desaparecido, la resolución. Es convincente. Y creo que hay una historia más grande aquí sobre responsabilidad y cambio. ¿Quieres escribir sobre mí? Quiero escribir la verdad. Con tu cooperación, podría ser una historia sobre transformación en lugar de criminalidad. Sin tu cooperación, escribo lo que pueda de los registros públicos y la especulación. La mandíbula de Walter se tensó. Eso suena a amenaza. Es la realidad. La historia existe, participes o no. Te estoy ofreciendo la oportunidad de dar forma a la narrativa. Linda dio un paso adelante. Jordan, teníamos un acuerdo. Te dije que había terminado, y lo respeto. Pero esto ya no se trata de ti, Linda. Se trata de si la fiamma se convierte en una historia de advertencia o en un estudio de casos sobre cómo hacerlo mejor. Walter consideró esto. Toda su vida había operado en las sombras, evitado el escrutinio, controlado su imagen a través del miedo y la reputación. Ahora un periodista le ofrecía transparencia, lo más peligroso que podía aceptar. ¿Cómo sería esta historia?, preguntó Walter con cautela. Entrevistas contigo, tu personal, clientes, documentación de los cambios que estás implementando, total transparencia sobre lo que sucedió, lo que salió mal y cómo lo estás solucionando. No un artículo halagador, sino una cobertura justa. Y si me niego, entonces escribo lo que puedo verificar, lo que incluye muchas preguntas y muy pocas respuestas. Tu elección. Walter miró a Linda. Ella hizo el más leve asentimiento. No permiso, sino aliento. Una condición, dijo Walter. No publicas nada sin que yo lo revise primero. No te estoy dando control editorial, pero necesito ver lo que vas a publicar antes de que salga. Jordan negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. Integridad periodística. Entonces hemos terminado aquí. Pero Jordan continuó. Puedo aceptar sesiones de verificación de hechos donde puedas corregir cualquier inexactitud antes de la publicación, y te daré un aviso de 48 horas antes de que se publique la historia. Walter estudió al periodista, buscando el ángulo, la trampa, pero la expresión de Jordan era seria, la de un hombre que realmente creía en el poder de la verdad. Está bien, dijo Walter finalmente, pero esto no nos convierte en amigos. No estoy aquí para ser su amigo, señor López. Estoy aquí para contar su historia. Se estrecharon las manos, una alianza incómoda entre dos hombres de mundos diferentes, unidos por la incómoda creencia de que la verdad podría realmente importar.
Mientras Jordan se iba, Linda se puso junto a Walter. ¿Estás seguro de esto? No, pero esconderse no ha funcionado. Quizás es hora de intentar algo diferente. Afuera la ciudad zumbaba con su caos habitual. Dentro de la fiamma, algo nuevo estaba siendo construido, frágil, incierto, pero innegablemente real. El viejo orden estaba muriendo. El nuevo apenas comenzaba. 3 meses después, la fiamma se veía igual por fuera. Mismo letrero de neón, mismo ladrillo desgastado, misma ubicación en una esquina del sur de Manhattan. Pero por dentro, todo había cambiado. Linda se movía entre la multitud del viernes por la noche con una confianza serena. Ya no era la nerviosa nueva empleada, sino la gerente de operaciones del bar. Sus moretones hacía tiempo que se habían desvanecido, reemplazados por el tipo de presencia que proviene de sobrevivir a algo y elegir quedarse de todos modos. Revisaba las mesas, resolvía una disputa de facturación, daba la bienvenida a los clientes habituales por su nombre. El personal, la mitad de ellos nuevas contrataciones que ella había reclutado personalmente, trabajaba con una sincronización que hablaba de una formación y un respeto reales en lugar de un cumplimiento basado en el miedo. En la mesa 12, una joven camarera dejó caer accidentalmente una bandeja. Los vasos se rompieron. La sala quedó en silencio, no con anticipación de violencia, sino con genuina preocupación. Linda estuvo allí en segundos. ¿Estás bien? La camarera, Emma, de 19 años, su primer trabajo, asintió, mortificada. Lo siento muchísimo. Pagaré por... Lo limpiarás y seguiremos adelante, dijo Linda suavemente. Los accidentes ocurren. Por eso tenemos seguro. El alivio en el rostro de Emma era palpable. A su alrededor, los clientes reanudaron la conversación, la crisis evitada sin humillación ni castigo. Tyler trajo una escoba y un recogedor, ayudando a Emma a limpiar. ¿Recuerdas tu primera semana?, le preguntó a Linda en voz baja. Todos los días, respondió ella. Desde su cabina habitual en la esquina, Walter observaba la interacción con algo parecido al orgullo. Había envejecido en 3 meses, no físicamente, sino de la manera en que los hombres envejecen cuando dejan de huir de sí mismos. Más canas en su barba, menos barreras en su expresión. Jordan Blake se sentó frente a él, con una grabadora digital entre ambos, realizando su entrevista final para el artículo. Entonces, cuando viste a Linda en ese suelo, preguntó Jordan, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Walter consideró la pregunta con cuidado. Había aprendido a pensar antes de hablar, a sopesar sus palabras contra su impacto. Mi primer pensamiento fue ira, rabia pura y sin filtrar. Pero debajo de eso, había reconocimiento, viendo el rostro de mi madre, sintiendo esa misma impotencia que sentí de niño. La diferencia fue que esta vez tenía el poder de hacer algo. Y lo hiciste violentamente. Sí. ¿Te arrepientes? Los ojos de Walter se desviaron hacia Linda, que ahora reía con el personal de la cocina. Lamento que fuera necesario. Lamento haber construido una cultura donde alguien como Steven se sentía con derecho a ese comportamiento. Pero, ¿me arrepiento de haberla protegido? No. Jordan tomó notas. Has hecho cambios significativos desde entonces. Nuevo personal, nuevas políticas, incluso una asociación con una organización sin fines de lucro de seguridad laboral. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que la violencia no es fuerza. Es la ausencia de mejores opciones. Mi padre gobernaba a través del miedo porque era todo lo que sabía. Pero el miedo no construye lealtad, construye cumplimiento. Y el cumplimiento se desmorona en el momento en que no estás mirando. Entonces, ¿qué construye lealtad? Walter gesticuló alrededor del bar. Esto, tratar a la gente con dignidad, pagar salarios justos, crear un ambiente donde alguien puede dejar caer una bandeja sin temer por su trabajo. No es complicado, pero requiere renunciar al control. Esa es la parte difícil. Jordan se inclinó hacia adelante. Algunas personas dicen que solo estás cambiando la marca, que debajo de las nuevas políticas
Sigues siendo el mismo hombre que hizo desaparecer a Stephen Cook. Stephen Cook está vivo y trabajando en Filadelfia, interrumpió Walter con calma. Hizo múltiples declaraciones en ese sentido. Lo que le pasó no fue obra mía, pero la amenaza era real. Me admitiste en nuestra primera entrevista que lo amenazaste. Le dijiste que abandonara la ciudad o enfrentaría consecuencias. Lo hice, y no pretenderé lo contrario. No soy un santo, Jordan. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero estoy tratando de ser mejor de lo que era. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Jordan lo estudió, luego apagó la grabadora. ¿Extraoficial? Walter asintió. He entrevistado a muchos hombres poderosos, políticos, directores ejecutivos, jefes del crimen. La mayoría me dieron respuestas ensayadas y una humildad fabricada. Eres el primero que realmente parece incómodo con su propia honestidad. ¿Eso es un cumplido? Es una observación. El artículo sale el lunes. Creo que te sentirás satisfecho, o al menos no del todo horrorizado. Se estrecharon las manos, un gesto que se había vuelto genuino a lo largo de 3 meses de entrevistas, verificaciones de hechos y un reacio respeto mutuo. Mientras Jordan recogía su equipo, Linda se acercó a la cabina. ¿Fue amable contigo? Nunca es amable con nadie, respondió Walter. Por eso confío en él. Linda se deslizó en el asiento que Jordan había desocupado. La hora pico del viernes por la noche estaba terminando. La multitud se reducía a clientes habituales y noctámbulos. Emma lo hizo bien esta noche, observó Walter. Es una aprendiz rápida. Me recuerda a alguien, imprudente y propensa a accidentes. Linda rió. El sonido aún sorprendía a Walter. Cuán fácilmente le llegaba la alegría ahora. Determinados y resilientes, se sentaron en un cómodo silencio, viendo su bar respirar con una vida que se sentía ganada, no temida. He estado pensando, dijo Linda con cuidado, en expandirnos. Hay un centro comunitario a 3 cuadras de aquí que necesita financiación. Pensé que quizás la Fiamma podría patrocinar algunos programas, servicios para jóvenes, capacitación laboral, quizás incluso una pequeña incubadora de restaurantes. Walter levantó una ceja. ¿Quieres convertirme en un filántropo? Quiero convertirte en un vecino. Hay una diferencia. Eso costará dinero. Estamos ganando más que nunca, y la buena prensa del artículo de Jordan no hará daño. Además, ella sonrió. Imagina la cara de tu padre si pudiera verte ahora. Fondos de la familia López para programas extraescolares. Walter rió entre dientes. El sonido era ronco, pero genuino. Creería que he perdido la cabeza o que he encontrado mi conciencia. El peso de esa declaración se asentó entre ellos. Walter miró sus manos, tatuadas, cicatrizadas, capaces de cosas terribles y de amabilidad tentativa en igual medida. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo en voz baja. Mi padre me enseñó que el respeto se toma por la fuerza, pero tú me enseñaste que el respeto se gana a través de la constancia. Aparecer, hacer lo correcto cuando nadie mira, eso es más difícil que cualquier pelea en la que haya estado. Linda extendió la mano por la mesa, colocándola sobre la suya. No romántico, algo más profundo. Compañerismo, entendimiento, historia compartida. Estás haciendo el trabajo, Walter. Eso es lo que importa. La puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire de noviembre y una joven pareja buscando un lugar cálido para tomar una copa. Emma los saludó con una sonrisa, llevándolos a una mesa junto a la ventana. Walter observó la simple interacción, sin intimidación, sin juegos de poder, solo la hospitalidad humana básica, y sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito. Se puso de pie, ayudando a Linda a levantarse. Juntos, recorrieron el piso una última vez antes de cerrar, revisando al personal, asegurándose de que todos llegaran a casa seguros, estando presentes de la manera en que los líderes deberían estar, pero a menudo no lo están. Cuando el último cliente se fue y Tyler cerró la puerta con llave, Linda regresó a la pizarra junto a la entrada, aquella en la que Walter había escrito meses atrás. Aquí se sirve respeto.
Ella tomó la tiza y debajo añadió, y se gana cada día. Walter lo leyó, asintió una vez y apagó las luces principales. El bar cayó en una suave oscuridad, iluminado solo por la luz azul inferior y el resplandor ámbar de las farolas a través de las ventanas. ¿A la misma hora mañana?, preguntó Linda, cogiendo su abrigo. A la misma hora mañana, confirmó Walter. Ella se dirigió a la salida, deteniéndose en la puerta. ¿Walter? Sí, gracias por esa noche, por todas las noches desde entonces. Gracias por quedarte. Ella sonrió y desapareció en la noche de noviembre. Walter permaneció solo en su bar, el legado de su padre y su propio futuro, construido sobre cimientos de violencia, pero tendiendo hacia algo mejor. Los tatuajes en sus brazos captaron la luz, santos y pecadores, grabados para siempre, inmutables. Pero el hombre que los llevaba aún podía evolucionar. Cerró con llave, salió al frío aire de Manhattan y pasó junto al brillante letrero de neón. Detrás de él, la fiamma zumbaba con el calor del trabajo honesto y un cambio duramente ganado. La justicia no siempre lleva una placa. A veces lleva tinta y a veces parece un hombre cicatrizado aprendiendo a ser gentil en un mundo que nunca le enseñó cómo. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te gustó, te encantará la siguiente. Está llena de giros inesperados y momentos emotivos. Haz clic en la imagen de tu pantalla para continuar el viaje. Y asegúrate de suscribirte para más historias increíbles. Deja un comentario y califica esta historia del 1 al 10. Estoy deseando ver qué